Muchas gracias. Je suis désolé de ne pas pouvoir parler en espagnol. J'ai appris l'espagnol. Lamento no poder hablar en español. Aprendí el español cuando era joven en la escuela y evidentemente no lo he practicado. Comprendo un poco el español, pero no puedo expresarme en esa lengua. Voy a presentarles los resultados de una veintena de años de investigación sobre la pintura rupestre paleolítica, es decir, el primer arte figurativo de nuestra humanidad. Es decir, se trata de una investigación que mezcla la representación del movimiento y también el comportamiento animal, tal y como era percibido por los artistas cazadores de esa época. He intentado comprender cómo podíamos interpretar esa forma de arte a partir de un análisis descriptivo que permitía conocer mejor ese soporte inicial de la humanidad que ha llevado luego a un sistema de narración gráfica y que anuncia de forma sorprendente los principios del cine. Voy a presentarles esta hipótesis. Esta es la estructura. Vamos a hablar de la representación del movimiento en forma de imagen instantánea, cómo se utilizaban los artistas esas imágenes y lo sintetizaban precisamente anunciando el cine. Así que en primer lugar vamos a hablar de la representación del movimiento en el arte paleolítico. El arte paleolítico europeo representa aproximadamente 25.000 años de tradición cultural, desde menos 25.000 años hasta menos 10.000 años antes de Cristo, y se basa en un bestiario. Estos son los modelos de los artistas, casi no hay humanos. Aquí tienen los principales modelos de los artistas paleolíticos. Son sobre todo grandes mamíferos. Los peces y las aves están casi ausentes y los hombres, los seres humanos, brillan por su ausencia, porque de todas formas se pueden encontrar algunas imágenes de seres humanos, pero no es el tema principal de esos artistas. El arte paleolítico representa toda una serie de expresiones artísticas. Aquí tienen algunos dibujos de Lascaux muy conocidos, con un estilo muy definido y próximo de una representación naturalista de los animales. El estilo de la representación puede variar de un periodo a otro, hay que saberlo. Aquí tenemos bisontes de una cueva en los Pirineos y con una representación muy cercana al animal real. Son técnicas de expresión diferentes. Se utiliza la policromía en las grutas de Altamira o otro tipo de grabados hechos con sílex, como pueden ver aquí. Aquí tenemos una silueta definida finamente. También tenemos imágenes más extrañas, como esta escultura en arcilla de una gruta francesa. Una escultura en arcilla que tiene casi 15.000 años, y los artistas pueden ver que eran prácticamente profesionales que dominaban las técnicas expresivas y que llevaban hasta el límite de su tecnología la representación de los animales. Me centré en la representación del movimiento en mis estudios, y para aproximarme a ese núcleo de mi investigación me he basado en un conocimiento perfecto de la biología y de la anatomía de los animales que sirvieron de modelos y que han desaparecido, pero cuyos descendientes podemos ver todavía, como el elefante con respecto al mamut. Y a partir de ahí pude establecer comparaciones para intentar comprender los movimientos representados en las paredes de las cavernas y también en los objetos. Así he clasificado diferentes movimientos y me di cuenta
de que la animación puede afectar a todo el cuerpo, mucho más de lo que se había imaginado en el pasado. Así he clasificado los movimientos de la cabeza del mamut, como he clasificado en esta imagen, y hay una gran variedad de movimientos en función de del corpus de yacimientos arqueológicos estudiados, que a veces se encuentran también en el extranjero. La animación es un componente que me ha permitido establecer estadísticas. Casi la mitad de las imágenes representadas en las cuevas, al menos en Francia, que son el corpus básico de mi estudio, casi la mitad de las cuevas representan movimientos que pueden ser discretos, como el movimiento de una cabeza o un movimiento que se aplica al conjunto del cuerpo. Se trata, por lo tanto, de un fenómeno mucho más extendido de lo que se piensa, y hoy en día estoy íntimamente convencido de que el movimiento fue concebido por primera vez aquí y en una conjunción de la luz. Con esa conjunción de la luz, la mayor parte de las imágenes presentan movimiento. Aquí tienen un movimiento de la cabeza de leones, también en la gruta de Chauvet. Pueden observar la expresividad de esta parte del animal, es decir, que se pretende mostrar al animal con diferentes expresiones. Aquí tenemos el movimiento de la cabeza del caballo, donde se observa también una gran variedad de movimientos que se han reflejado en las paredes. Aquí tenemos un movimiento que afecta a otras partes del cuerpo que nos pueden parecer secundarias, como la cola del bisón, pero que para los cazadores observadores de la naturaleza y los recolectores de la naturaleza eso podría tener una gran importancia, porque esa parte del animal muestra el estado del animal, el humor del animal. El movimiento de las patas ofrece evidentemente una gran variedad. Tenemos el ejemplo del reno, que es un animal secundario, pero que se trata con una gran variedad de movimientos de sus patas. A lo largo de mi investigación, en torno a los años 90, me di cuenta muy rápidamente de que no solamente los artistas paleolíticos habían intentado reflejar el movimiento de forma realista, copiando la realidad, la naturaleza, sino que algunos de ellos, quizá los mejores, habían intentado ir todavía más allá, intentando restituir el movimiento. Y me he dado cuenta, he repertoriado toda una serie de ejemplos que ilustran esa descomposición del movimiento. En 1991 pude entonces clasificar dos sistemas de descomposición del movimiento: la descomposición del movimiento mediante superposición de imágenes sucesivas y la descomposición del movimiento mediante yuxtaposición de imágenes sucesivas. Este es el primer procedimiento en el que pueden observar que las imágenes de este caballo se superponen unas a otras, y el segundo procedimiento, ilustrado por esta pared famosa, que es una pared que podría representar a un ciervo que está nadando, diferentes posiciones del animal. Eso, por supuesto, que es una suposición hipotética, evidentemente. Ahora les voy a mostrar un vídeo que realicé hace unos 20 años para ilustrar lo que acabo de explicarles. Se trata de una serie de casos que he repertoriado en una serie de grutas del Paleolítico, como por ejemplo para la gruta de Lascaux tenemos una cabeza de caballo que se representa con 3 imágenes sucesivas. Siempre estas son imágenes de la gruta de Lascaux. El cuerpo del animal se ha desdoblado, como pueden ver aquí. Mediante procedimientos informáticos he reasociado esas dos imágenes para intentar recrear la imagen mental
que ha sido reproducida en las paredes por los artistas. Hay un fenómeno entonces de desdoblamiento y en algunos casos una parte del cuerpo puede ser reproducida hasta 4 o 5 veces. En la Gruta de Lascaux tenemos, por ejemplo, estas posiciones de la cabeza. Puede tratarse de movimiento de una parte de un cuerpo, de lo que denominamos como una corrección del dibujo original. Puede ser esa una hipótesis válida, pero en algunos casos es evidente que los artistas estaban intentando sobrepasar esa simple corrección de una parte del dibujo. El fenómeno de la superposición puede coincidir también con la adición de algunos signos, como por ejemplo una flecha que parece alcanzar a un animal. Puede referirse también a una parte secundaria del cuerpo del animal que muestra el humor del animal, un bisón agresivo a la defensiva o no. Otro caso también de la misma cueva, la cueva de Trois Frères, de los 3 hermanos en Ariège, y eso permite definir o identificar el estado de ánimo del animal. Son imágenes muy naturalistas. Una vez más. Otro caso donde tenemos un chivo representado también cayendo y esos signos en el costado que puede mostrar precisamente que el animal es abatido por los cazadores. La descomposición del movimiento puede mostrarse también mediante un efecto en el que se dibujan, por ejemplo, las patas del animal que parece que está trotando, y también procedimientos de desdoblamiento de las patas que se tratan íntegramente, como en este caso de la cueva de Chauvet, de este bisón que tiene unos 36.000 años, y las patas pueden restituir el movimiento, reflejar el movimiento del animal. Algo un poco más excepcional como esta escena de acoplamiento del sitio de Fosco en Portugal, donde hay un caballo que está montando una yegua y está mordiéndole el cuello. Es una escena excepcional del arte rupestre. También en Fosfois, otro animal que está olisqueando a una hembra y vuelve la cabeza como si se viera sorprendido por algo. Figuras muy pequeñas, como un grabado de unos 50 centímetros, realizado en una placa de piedra y que muestra a un caballo que galopa sobre una línea de suelo que es bastante única en el arte paleolítico, porque el suelo casi nunca se representa. Varias imágenes sucesivas que, una vez montadas, muestran de forma casi sorprendente el movimiento real del animal, como si fuera un breve extracto de una película. Y es una imagen que tiene unos 15.000 años. Me parece bastante sorprendente. Aquí, para el segundo tipo de procedimiento de descomposición mediante imágenes sucesivas, le voy a presentar sobre todo un friso del friso de los leones de la cueva de Lavache. Hay 3 leones que se han representado sucesivamente y una vez superpuestos pueden ver el reflejo de la carrera real del animal. Esas imágenes, esos animales representados en movimiento, probablemente estaban intentando reflejar el movimiento captado en la naturaleza. Ese es el fruto de mis primeras conclusiones en el marco de la elaboración de la tesis de doctorado, y eso continúa un enfoque de los años 80 de un historiador que precisamente adoptaba un punto de vista etológico para reinterpretar las imágenes mediante el comportamiento animal.
Para el periodo paleolítico eso es plausible porque estamos ante un arte naturalista. Es mucho más difícil para periodos más recientes con formas más abstractas en las que los animales están reflejados de forma menos naturalista. Como acabo de decirles, en esa época me di cuenta de que el estudio del comportamiento animal, la etología, era una herramienta fundamental para intentar interpretar el arte paleolítico. Los diferentes tipos de movimiento que les acabo de ilustrar han sido clasificados. Un caballo galopando, un caballo que levanta la cabeza, que está al acecho, etc. Los diferentes tipos de actitudes han sido clasificados e interpretados en función de la observación de los comportamientos conocidos y de los movimientos conocidos a través de la observación del reino animal. Eso me ha permitido establecer unos listados comportamentales, como pueden ver, y a partir de ahí me di cuenta de que esos diferentes comportamientos, esos diferentes movimientos podían corresponder a lo que podemos denominar acciones, y esas acciones pueden estar relacionadas entre sí para constituir escenas, y eso constituiría un segundo nivel de narración, y esas narraciones se pueden integrar para constituir secuencias. Eso es el nivel 3 del nivel de narración gráfica, y el cuarto nivel sería además varias secuencias paralelas que pueden estar relacionadas en el tiempo y en el espacio. Y así con mi investigación he podido demostrar apoyándome en las investigaciones de Philippe Souris, un especialista de la narración gráfica. He podido definir 4 niveles de narración gráfica. Ahora les voy a mostrar ejemplos fascinantes que me han permitido verificar esa hipótesis. La cueva de Chauvet-d'Arc en Ardèche, que simboliza de forma general los orígenes del arte figurativo. Es arte paleolítico figurativo y es de lo más antiguo. Aquí tenemos imágenes muy antiguas que tienen 36.000 años, imágenes naturalistas, como pueden ver con estos osos. Esos osos están al fondo de una cámara. Hay un pequeño pasillo de algunos metros y se desemboca en una cámara, en una cueva en la que nos encontramos frente a esos animales que están esperándonos en una actitud casi agresiva, como si nosotros los sorprendiéramos. Es decir, que se quiere utilizar el movimiento para poner en escena estas imágenes. Se utiliza también la arquitectura del espacio subterráneo, y el espacio subterráneo constituye así un factor de escenificación. Esta es la gruta, la cueva de Chauvet, es un plano de la cueva, y hay unos 200 metros hasta llegar al fondo, y ahí nos encontramos el sector denominado de los caballos, que alberga uno de los frisos más célebres de esta cueva. Tiene unos 10 o 15 metros de longitud y encontramos varias decenas de figuras de caballos, leones, rinocerontes, bisontes. Es un poco esto un resumen del bestiario de la cueva. Son animales que están en acción y que muestran la voluntad de los artistas de esta cueva de dar vida a las imágenes. Aquí tenemos 4 perfiles de caballos, como pueden observar, tratados con expresiones diferentes. El caballo que se encuentra abajo tiene los ojos abiertos, este lo tiene cerrado, esa oreja está hacia atrás, la otra está levantada. Es decir, que son animales representados en posturas distintas, pero que no sabemos si se trata del mismo individuo o de 4 caballos que muestran una dinámica de grupo. En cualquier caso, se pretende dar una animación y restituir un movimiento de huida, un galope colectivo violento e intenso.
Al lado justamente tenemos ese famoso bisonte de 8 patas que también está huyendo. Tiene 8 patas en su representación y se encuentra a algunos metros de las figuras que les acabo de mostrar. Y también saca la lengua ese bisonte. La animación está totalmente coordinada. Se refiere al conjunto del cuerpo. Y se pretende restituir y representar el movimiento de huida. Eso era una entrada, solamente un entremés, pero si llegamos a la sala del fondo de la cueva, no les puedo mostrar todas las imágenes. Me voy a centrar en las composiciones más importantes y más visibles con respecto a mi interpretación, más legibles. En la sala del fondo, como se denomina, es la parte que concentra más figuras, y en la parte de la izquierda, al fondo de esa sala, tenemos un gran friso, un largo friso de unos 20 metros de largo y que corresponde a lo que hemos denominado un gran panel y que continúa en otro sector de la cueva hasta completar toda la decoración del recinto. Ese gran panel, que es el núcleo de la decoración de esa parte de la cueva, es también, como el sector de los caballos, un resumen del bestiario de esa cueva con leones, rinocerontes, mamut, caballos, etc. Si miramos a la parte de la izquierda, podemos observar varios leones de las cavernas, como pueden ver aquí, representados casi a escala natural, con la cabeza gacha, las orejas hacia atrás, lo que demuestra agresividad, y la boca entreabierta. Las 3 posiciones son similares, quizás hay otras siluetas también entre esa representación. En cualquier caso, lo que se pretende es representar a ese depredador al acecho. Se trata del nivel 2 de narración gráfica. Nos podríamos preguntar si esos 3 leones están observando una presa potencial que se encuentra más lejos y aislada en la pared, un rinoceronte aislado. Podría haber interacción entre ambas partes de esa narración gráfica, o podríamos plantearnos si no están mirando esos leones al espectador que entra en la sala y que se encuentra en el eje de la mirada de esos animales. Son hipótesis interpretativas, pero lo que está claro es que el animal tiene una representación clara de la postura al acecho. Ha sido confirmado por un etólogo que es el gran especialista del león africano y que trabaja en Tanzania observando a los leones, y que ha confirmado esa interpretación etológica. Por la otra parte del friso, a la derecha, podemos encontrar ese mismo tema de los depredadores, pero que tienen otro tipo de actitudes. Ahí vamos a encontrar varias siluetas de leones, de leonas en este caso, que tienen la cabeza y el cuello representadas y con las patas extendidas. La representación de uno de los individuos muestra el movimiento del conjunto de leones, de esos depredadores que están corriendo, esos leones de las cavernas, y que están persiguiendo a unos bisontes que pueden representar más lejos o una manada de bisontes que huye hacia la izquierda. La coexistencia de ambos animales en un mismo espacio gráfico permite determinar también la constitución de una escena. Eso puede parecer evidente si lo observamos aquí ahora, pero con respecto a las antiguas interpretaciones de arte paleolítico, eso es fundamental, porque durante mucho tiempo los prehistoriadores, sobre todo André Louis-Bourrin, que a lo largo de su vida está reinterpretando ahora la pintura, decía antes que no había casi escenas en el arte paleolítico, y toda mi demostración, toda mi argumentación va en el sentido contrario, porque hay numerosas escenas, y el arte paleolítico se orienta hacia la narración gráfica, y es un soporte de narración gráfica constituida de secuencias y de escenas.
Aquí tenemos una primera demostración. Si asociamos esas dos escenas que se encuentran a ambos extremos de la composición, podremos ver que hay una coincidencia sorprendente. Tenemos al león de las cavernas en la zona de la izquierda que está acechando a su presa, y en una segunda parte ya la está persiguiendo. Es decir, que hay unas escenas consecutivas, sucesivas, que permiten hablar de una serie de secuencias. En esa misma pared podemos observar que hay también otras escenas que muestran también al león de las cavernas como depredador. Tenemos esa representación con una cabeza un poco más levantada, con las orejas también, las orejas hacia atrás, como señal de agresividad. Y lo que es sorprendente es que hay un bisonte representado en un saliente de la pared y que parece tender la pata delantera hacia el depredador que está precisamente acechándolo. Es un detalle significativo que representa también una escena de otro momento de la casa que se nos está contando. En otra parte de la pared podemos observar también otra representación original de lo que podría ser también una escena relativa a la casa de los leones. Hay varios perfiles de leones a la izquierda, con la cabeza hacia la derecha, que parece que se deslizan sobre ese borde de la pared, y la asociación de esas imágenes con ese bisonte representado en otra parte de la pared de la cueva, un bisonte que levanta la cabeza. Eso puede estar relacionado también desde un punto de vista etológico. Lo que es innovador con respecto a esta escenificación es que esas imágenes asociadas tienen en cuenta la profundidad de la cueva. Las dos imágenes están en dos paredes, en dos planos diferentes, y la asociación de ambas imágenes permite la escenificación. En la gruta de Chauvet precisamente tenemos ejemplos de que las imágenes están hechas para ser vistas desde diferentes perspectivas. Sobre todo un panel que estudié con Jean-Claude desde hace ya algunos años, y en ese ejemplo la imagen solo puede ser interpretada si miramos la pared desde tres ángulos a lo largo de toda la pared. Por lo tanto, se trata de un verdadero juego gráfico, un artificio gráfico. Si seguimos hacia la pared opuesta de esa cueva, tenemos también otro momento de la casa que quizá puede ser la conclusión de la casa. Muestra un perfil de león de las cavernas que parece arrancar, que parece morder una cabeza de bisonte representada de forma esquemática. Tenemos los dos cuernos aquí, la cabeza y la espalda. El cuerno del bisonte corresponde también a esa parte del cuerpo del león, es decir, que las dos imágenes se entrelazan y eso puede tener un valor simbólico. Podemos tener una interpretación etológica y al mismo tiempo se imbrican esas dos imágenes en una parte común. Eso se puede observar también en otras partes de la cueva, en la que se pretende no solamente representar a los animales desde un punto de vista realista, sino que se entremezclan las imágenes también de forma simbólica. Aquí quizá tenemos el principio de la conclusión de la caza, el momento violento en el que el depredador devora a su presa, o las escenas de acoplamiento no son nunca representadas. Hay momentos más sugestivos como este, en los que precisamente se están representando escenas mucho menos frecuentes. Aquí tenemos también otro momento del ciclo de vida. Está en una cueva mucho más cerca de la entrada. En este caso aquí vemos varios leones. Un león que tiene aquí la cola, la grupa, el lomo y la cabeza. Y luego tenemos otro león con las
las orejas hacia atrás, la cabeza levantada, que de hecho es una leona. El león grande es más grande, lo sabemos por la representación del sexo que aparece aquí, y aquí a lo mejor estamos asistiendo a una escena anterior al acoplamiento, y eso ha sido identificado por Packer, que es el especialista de los leones de África, y es una escena muy realista. En resumen, lo que es interesante con respecto a lo que les vengo de mostrar, a lo que les acabo de mostrar, perdón, es que esa sala, que corresponde un poco al centro de la catedral, si tengo que hacer una similitud con una realización arquitectónica conocida como una catedral, es que vamos a circular, una circulación virtual en esa cueva. Si circuláramos de esa forma circular en la cueva, podríamos ver que desde la entrada hasta la salida hay diferentes momentos sucesivos de la Casa de los Leones que les acabo de mostrar. Eso puede parecer simplista, pero ya es muy importante con respecto a todo lo que podemos conocer sobre el arte paleolítico, que a menudo ha quedado reducido a una serie de símbolos y de imágenes estáticas, y estamos muy lejos de eso, porque si analizamos todo lo que les acabo de mostrar, los 4 niveles de narración gráfica que presenté al principio, los hemos ilustrado todos, es decir, que no solamente estamos ante un sistema de narración gráfica, sino que en esa cueva de Chauvet tenemos 4 niveles hasta alcanzar un nivel que es el nivel más complejo, el nivel 4. Eso tiene un aspecto de modernidad sorprendente. Voy a saltar ahora en el espacio y en el tiempo al norte de Nîmes, en mi región, en el sur de Francia. He tenido la suerte de estudiar otra gruta. Las representaciones se encuentran al fondo de esa cueva y hemos datado con el carbono imágenes similares a las de la cueva de Chauvet. Se ha dibujado en la pared una composición grande, como pueden ver, que mide unos 10 o 15 metros de diámetro. Se encuentra en la pared que es cercana al techo. Es una composición muy original, esa es la técnica de la realización. Ese dibujo permite comprender la forma, el procedimiento para la realización de esas imágenes. Y tenemos aquí un arte de tendencia esquemática. Se trata de otro método de trabajo con temas similares a los de la cueva de Chauvet. Sin embargo, esa imagen que parece la de una serpiente es sin embargo la de un león de las cavernas esquematizado. Aquí tenemos un mamut dibujado con un dedo de forma rápida, pero bueno, tiene movimiento de todas formas. La cola se levanta, la trompa está enrollándose y los colmillos, que tienen una representación casi cubista, vistos desde arriba. Si vemos el conjunto de la composición, desde mi punto de vista, vamos a ver entonces que el león que se encuentra en medio de la composición y que tiene unos 2,50 metros, es desmesurado con respecto a los mamuts que están representados alrededor. Aquí tenemos el que les acabo de ilustrar, y otros son mucho más esquemáticos, arriba, más difíciles de interpretar. Tenemos aquí la trompa, son más difíciles de comprender, la cabeza, el lomo, los colmillos. Ahí es un animal que se había interpretado como un cangrejo, como una araña al principio, pero son mamuts muy esquematizados, pero muy expresivos, porque ese mamut está levantando la trompa, y las expresiones de esos animales, está bramando ese elefante, y las representaciones son muy variadas, son representaciones pictográficas.
y eso constituye también un lenguaje visual. El gran depredador desmesurado en medio de la composición con respecto a los mamuts quizá está representando alegóricamente la caza de los mamuts por parte de los leones. Seguramente que eso marcó a los artistas prehistóricos de aquella época. Estamos en la misma época de la cueva de Chauvet y les acabo de mostrar dos tipos de narraciones que significan dos modelos privilegiados. Los leones, que son una especie de asimilación, porque quizá los autores se reconocían con ese tipo de depredadores como cazadores. La importancia de esa escenificación, de esa narración gráfica queda además acentuada por el juego de luces de las cuevas. Hay varios casos en la cueva del Castillo, al norte de España, que muestra la importancia de la luz en la representación, y los relieves de las cuevas, de las paredes, pueden restituir, dar vida también a esas imágenes. Un prehistoriador francés ha mostrado también ese tipo de procedimientos en las cuevas de Quercy, al sudoeste de Francia, y muestra ese efecto de la luz que puede hacer vibrar de alguna forma las paredes, y eso puede corresponder con determinadas partes del animal. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuello de un gran megaceros que sigue, según la tendencia de la luz, puede aumentar o disminuir el tamaño. Lo mismo también para un chivo cuyas patas parecen moverse. Ahora les voy a mostrar rápidamente el ejemplo de la cueva del Castillo. Voy a pasarlo rápido. Aquí tenemos un pilar de una de las salas centrales de la cueva del Castillo al norte de España, y pueden ver la representación de un hombre que puede ser un chamán, un personaje mítico. Lo pongo rápidamente. Aquí tenemos un ser que se levanta, y esa imagen está reproducida en un pilar natural. Aquí tenemos a dos personas que nos permiten ver la escala, y si proyectamos luz sobre la imagen, el relieve natural va a dar una sombra que es la silueta de un enorme bisón parecido al que aparece en la representación. Por lo tanto, eso muestra de forma espectacular que eso ha sido hecho aposta. Desde esa época antigua, los artistas entonces representaban no solamente esas escenas, sino que utilizaban la luz para la escenificación, y utilizaban también la luz para proyectar y animar imágenes. Y digo eso porque eso no es incompatible con esa hipótesis en la que se utiliza la luz para reforzar la animación y el movimiento de las imágenes. Voy a seguir avanzando rápidamente. Como hemos visto, hemos partido de una imagen instantánea, dinámica, que permite ser la base de una narración gráfica reforzada por los juegos de luces. Y quizá, ¿por qué no?, por el sonido. El arte prehistórico excluye el sonido porque no tenemos restos sonoros, pero sin embargo sí que sabemos que tenían que contar con instrumentos musicales.
Desde el periodo paleolítico hay escasas representaciones de personajes que quizás están bailando o participando en ceremonias. Tenemos, por lo tanto, un arte figurativo que traduce el movimiento, que quizá está contando historias de forma naturalista, que se puede reforzar con luces y quizás sonidos que podrían además ser comentados, ¿por qué no? No lo sabemos. Y muy rápido, desde ese punto de vista, me planteé si en su deseo de restituir la vida con sus imágenes, aquellos hombres no estaban reflexionando también sobre su movimiento de creación. Eso me parecía una locura cuando era un joven investigador, y entonces encontré este objeto de unos 15 centímetros, una placa dividida en dos, que representa en ambas partes un reno, dos imágenes sucesivas de un reno. Por un lado está representado, está casi de pie, y detrás tenemos en la otra cara, tenemos las patas flexionadas, está en reposo o está muriendo, no lo sabemos. O sea, es el mismo individuo, son dos individuos, no lo sabemos tampoco. Lo que sí que está claro es que a ambas caras de ese mismo soporte el artista ha representado dos acciones que pueden ser acciones sucesivas en el tiempo. Cuando vi este objeto en 1990, me planteé la posibilidad de rotar el objeto con la mano o con un cordón, con cualquier sistema que permitiera girar el objeto rápidamente. Y a partir de ahí, si el objeto rota, puede producir ese efecto de superposición de las imágenes, y que diera la ilusión del movimiento. Era un joven investigador, en esa época tenía unos 23 años, y dije, bueno, esto no es posible, estoy divagando. Y yo no había estudiado cine, esto es una proyección. Estudiaba cine también, y esto es una proyección mental mía. Pero luego, en el marco de la elaboración de mi tesis, olvidé eso cuando lo había encontrado en el 90. Y luego, en 2007, un amigo que conoce muy bien mi investigación me dijo que había encontrado lo que yo estaba buscando desde aquella época. Desde entonces empezamos a observar toda una serie de objetos como el que les muestro. Son redondeles de 3 o 5 centímetros. Son redondeles de hueso con un agujero central y agujeros en la periferia. Son objetos que se pueden encontrar en Dordogne o en los Pirineos. Ese objeto fue descubierto en el siglo XIX y presenta por ambas caras un chivo, una cabra en posiciones diferentes. Un animal de pie por un lado, y por el otro lado con las patas flexionadas. Y las dos siluetas se distribuyen, están cuadradas de forma precisa con respecto al centro del objeto. Como no podía experimentar con el objeto real, que es muy frágil evidentemente y que no puede ser manipulado, con un amigo hicimos un facsímil, una reproducción, y experimentamos su rotación. Ese experimento fue producido en 2007 en Ariège. Ese amigo estaba reproduciendo el mismo objeto. Utilizamos un omoplato de buey para extraer ese círculo con sílex. Él hizo el redondel respetando los gestos de los artistas paleolíticos también. Y luego reprodujo la imagen del original también con
sílex o piedras talladas. Aquí tenemos la foto del original. Utilizan un lápiz para ir más rápido, claro, lo que muestra la destreza de los grabadores prehistóricos, que eran capaces de reproducir unas formas tan complejas en objetos tan pequeños. Y eso lo encontraremos solamente muy tardíamente en nuestra propia historia. Por lo tanto, realmente eran profesionales de la imagen, como los que tenemos hoy en día. Bueno, pues entonces hizo el grabado de ese dibujo. Tardamos unas 2 horas aproximadamente en hacerlo. Y cuando ya había grabado las 2 siluetas, hicimos el agujero central. Lo podía haber hecho desde el principio, pero por comodidad lo hizo al final. Y le dimos color a esa placa, a ese círculo, con una mezcla de grasa y de manganeso. Y eso va a resaltar los trazos del dibujo. Et pareil, il va ensuite avec un cordon établi suivant les Luego, con un cordón hecho con tendones de buey, pasa ese hilo por el interior del redondel y luego lo va a hacer rotar. Como pueden ver, las 2 imágenes se superponen perfectamente. Fueron situadas de forma consciente, a lo mejor, por casualidad. Pero bueno, en cualquier caso, las 2 imágenes quedan claramente asociadas y producen ese movimiento, ese animal que refleja además nuestra percepción por la retina y que sintetiza un movimiento. A partir del momento en el que se puede sintetizar el movimiento, entonces estamos ante un procedimiento que va a producir la invención del cine. Es un periodo anterior al cine que dura hasta el siglo XIX y que quizá puede comenzar en ese antiguo periodo. Y nada nos impide pensar que en cualquier otro momento de la evolución de la humanidad, a lo mejor aquí en Risco Caído se pretendía utilizar toda una serie de procedimientos que daban vida y que utilizaban la luz para animar esas imágenes y entrar en una especie de procedimiento cinematográfico. Aquí tenemos la representación de ese objeto de 1923 o 1926, no me acuerdo exactamente de la fecha, pero se trata de un dibujo óptico que es un invento inicial que va a llevarnos luego al teatro óptico y hasta llegar a la cámara de los hermanos Lumière. Toda una serie de inventos y quizás va a seguir esa evolución. En cualquier caso, esto confirma una de mis hipótesis, según la cual desde el Paleolítico Superior los artistas, los seres humanos de la prehistoria, en especial los artistas, habían creado un sistema de representación muy elaborado que tenía que ver con la capacidad de representar imágenes de la naturaleza de forma muy naturalista, incluso realista, y que incluye el procedimiento de descomposición del movimiento, que quizá puede constituir un sistema de narración gráfica y que puede prefigurar la sintaxis cinematográfica.
De forma todavía aún más sorprendente, puede ser también una escenificación mediante la iluminación de las composiciones y aún todavía incluso con mecanismos que permitirían sintetizar el movimiento, y eso constituye un debate entre los especialistas que hablan del periodo anterior al cine, que puede ser también un antecedente del cine. Yo estoy completamente convencido de ello. Y creo que el cine, tal y como el cinematógrafo, tal y como se define, se basa precisamente en esa síntesis del movimiento también. Así es que como conclusión de toda esta investigación, que es un complemento de todo el desarrollo de mi tesis de doctorado, en el que me basé en el enfoque etológico, y eso me permite precisamente relacionar ese periodo tan antiguo con el siglo XIX hasta llegar a la invención del cine. Para terminar, les voy a mostrar un pequeño vídeo del documental que hice hace 3 años y que se difundió en España. Creo que se puede ver en internet. No tengo el vínculo, pero bueno, se los podría enviar si lo desean. Y eso permite ilustrar una parte de mis investigaciones. Se puede ver la posición de los espectadores de la sala de fondo y las diferentes escenas que les he explicado aquí. Aquí estamos precisamente intentando darles la idea de la proporción de las ilustraciones y de la progresión de la pared. La narración se distribuye a lo largo de la pared, hay una especie de sentido de la lectura y la luz desempeña su papel y está contribuyendo a ese lenguaje visual. Eso a lo mejor puede ocurrir también en Risco Caído, en el que el haz luminoso corresponde también a la explicación de la figuración gráfica, que está presente en ese lugar también. Mi enfoque es descriptivo y estético. Puede considerarse una teoría, pero siempre me he interesado por el análisis preciso de los medios que hay en esas cuevas y en esos objetos paleolíticos. Los medios que se utilizaban para esa narración, no sé por qué se ha inventado esa narración. Eso podría tener una connotación anecdótica, pero podían también servir como dibujos religiosos o ser el reflejo de mitos o alegorías fundacionales, visiones chamánicas. No tengo la competencia necesaria para decirlo, pero lo que sí quería demostrar es que esas imágenes, a partir del momento en el que se inventaron, se concibieron para contar algo. Eso me parece fundamental, y a partir de ese nivel de interpretación pueden convertirse en símbolos. En arqueología y en prehistoria en especial, siempre las imágenes son un símbolo antes de estudiar lo que son realmente, que son un soporte para la comunicación. Muchísimas gracias por su atención, espero no haber hablado demasiado tiempo y que les haya interesado. Muchísimas gracias.